Bueno, vamos a hacer el video súper importante que tenemos pendiente, que es el de las mangas. Este molde de mangas que les voy a explicar nos va a servir para el molde de la manga de la blusa, que ya vimos el patronaje, entonces lo van a hacer el molde tanto el del sobre medidas, el del cuadro de tallas, van a hacerle la manga al camibuzo, entonces presten atención con el paso a paso. Primera acción que debemos hacer cuando vamos a elaborar la manga. Vamos a medir los contornos de la sisa. ¿Cómo se mide? Muy fácil. Tenemos contorno de sisa delantero y contorno de sisa espalda. Para medir el contorno, con nuestro metro lo van a colocar en posición que esté levantado y van a empezar a medir todo el contorno, guiándose por la silueta que lleva en el tablero. Obviamente pues el metro se me cae más fácilmente, la silueta que lleva el contorno, ¿sí? Entonces vamos a medir este contorno. Voy a tratar de medirlo lo más certero posible, porque en el tablero se me corre y es un poco más difícil. Ahí en sus casas pues va a ser mucho más fácil. En este caso me da más o menos 22.5. Entonces contorno de sisa delantera, 22.5. Ahora procedo a medir mi contorno de sisa espalda. La diferencia entre un contorno y otro siempre va a ser más o menos medio centímetro, un centímetro máximo. Voy a medirlo y en este caso me da 21 centímetros. Entonces contorno de sisa espalda, 21 centímetros. En delantero tenemos 22.5, me da una diferencia de centímetro y medio. Entonces ya que tenemos esos contornos, lo que vamos a hacer es la respectiva sumatoria. Entonces tengo contorno de sisa delantero 22.5, contorno de sisa espalda 21 centímetros. Voy a sumar los dos contornos y me va a dar 43.5 centímetros. Ese es mi contorno de sisa total, ¿sí? Total del camibuzo en este caso es 43.5 el contorno de la sisa. Vamos a iniciar con el patronaje. Voy a borrar por acá y decir el camibuzo y vamos a iniciar con el patronaje. Entonces, para el patronaje de manga, lo primero que nos dice es que debemos aprender a hallar 2/3 del contorno de sisa. ¿Cómo se hallan 2/3? 2/3 del contorno de sisa. 2/3 se hallan muy fácilmente. Tenemos 43.5. Lo primero que hacemos es multiplicarlo por 2 y después lo dividimos en 3. Entonces tenemos 43.5 por 2, 87. 43.5 por 2, 87. Ahora los 87 los voy a dividir en 3. Y eso me da 29. Entonces, 2/3 del contorno de sisa, en el caso de este ejemplo, que son 43.5, 2/3 equivale a 29 centímetros. ¿Listo? Así es como llamo los 2/3. Entonces ya de ejercicio les queda, ustedes toman cualquier valor. Entonces, digamos, vamos a tomar que diera una sisa 56. Entonces vamos a sacar el 2/3 de 56. Entonces primero multiplicamos por 2, me daría 112. Y luego lo divido en 3, me daría 37.3. Pues ahí tengo los 2/3. ¿Listo? Es importante que lo primero que tienen que hacer es sacar los 2/3. Ahora, ya teniendo esa fórmula desarrollada, empezamos con el patronaje. Entonces, hacemos un rectángulo que tenga las siguientes medidas. Entonces, va a tener las siguientes medidas. 2/3, voy a escribir antes de hacer aquí. 2/3 del contorno de sisa más 4 centímetros dividido en 2. Entonces ya dijimos que 2/3 eran 29. Más 4, 33. ¿Sí? Dividido en 2.
33 dividido en 2 me da 16.5. Entonces, 2 tercios del contorno de sisa más 4 centímetros dividido en 2, en este caso del ejemplo del camibuso, me da 16.5. ¿Por qué? Porque 2 tercios es igual a 29. 29 más 4 es igual a 33. Y 33 dividido en 2 es igual a 16.5. Entonces, hasta ahí tengo mi fórmula inicial. Con esta fórmula inicial empiezo a hacer el patronaje. Entonces, hacemos un rectángulo que tenga las siguientes medidas. En la parte superior va a tener 2 tercios del contorno de sisa más 4 centímetros dividido en 2, es decir, 16.5. Por el largo deseado de la manga. Entonces, como es una manga corta, ya saben que lo toman desde el hueso del hombro hasta el largo deseado de la manga. Entonces, que el largo deseado de la manga son 25. Como ejemplo, voy a poner, o 20. Entonces, vamos a poner una manga de 20 centímetros. Entonces, cerramos ese rectángulo. Listo, cerramos este rectángulo. Y ahora nos indica del ángulo superior, que tengo en la parte superior es 2 tercios del contorno de sisa más 4 centímetros dividido en 2 por el largo de manga. Ahora del ángulo superior vamos a marcar hacia abajo 1 tercio del contorno de sisa menos, menos 2 centímetros. Entonces, el contorno de sisa eran 43.5. 1 tercio, ¿cómo se saca? Es muy fácil. Lo multiplicamos por 1 y lo dividimos en 3. Ya sabemos que todo un número multiplicado por 1 pues va a ser equivalente al mismo número. Entonces 43.5 lo que hacemos es que lo dividimos en 3, nos daría 14.5 menos 2 nos daría 12.5. ¿De dónde sale? Vuelvo y repito. 1 tercio, desde el ángulo superior hacia abajo, 1 tercio del contorno de sisa menos 2 centímetros. Entonces 1 tercio me daba 14.5. 43,5 dividido en 3 es equivalente a 14.5. Menos 2 centímetros me daría 12.5. Cerramos y denominamos líneas de construcción. La línea superior se llama cabeza de manga. Esta se llama profundidad de sisa, la que acabé de marcar. Este es el largo. Este es mitad de manga, es decir, nuestra mitad acá. Y esta es la parte interna de la manga. Ahora, del ángulo de cabeza de manga con mitad de manga vamos a correr hacia el costado 2 centímetros, estándar. Vamos a trazar una diagonal desde mitad de manga con cabeza de manga hasta profundidad de sisa costado. Una diagonal. Esa diagonal la vamos a medir, en este caso me da 21, y la vamos a dividir en 4 partes iguales. Entonces la llamo la mitad de 21, allá 10 y medio, y la mitad de 10 y medio sería 5.25. Acá tenemos 4 partes iguales. En el ángulo superior de la primera línea en la diagonal, marco hacia arriba 1 centímetro. La línea media de la diagonal la dejo quieta y la tercera línea le bajo 1 centímetro. Con el sisómetro voy a marcar de la siguiente manera. Entonces, desde los 2 centímetros que corrí en la cabeza de manga en la parte superior, vamos a marcar con la cabeza del sisómetro hacia arriba. Miren la posición en la que debe ir el sisómetro. Marcamos desde los 2, pasando por el centímetro que subí, hasta llegar al punto muerto o medio de la manga. Luego giro mi sisómetro, miren hacia acá, con la cabeza hacia abajo, y trazo desde el punto muerto, pasando por el centímetro que bajé, hasta la profundidad de la sisa costado.
costado. Le pongo mi isómetro, el mismo acomodándolo de la curva, y en un solo tiempo cierro la línea. Entonces miren cómo va la forma de la manga. Ahora, del ángulo de la mitad de manga con largo vamos a marcar hacia el costado la mitad del contorno de manga. Si queremos que la manga nos quede entallada, si queremos que la manga nos quede recta, suelta, lo que hacemos es que lo trabajamos con el mismo ancho. Entonces vamos a decir que tenemos un contorno de 28 centímetros, vamos a marcar la mitad, serían 14. Cerramos desde profundidad de sisa hasta la mitad del contorno de la manga. Cerramos. Vamos a marcar hacia abajo 2 centímetros de dobladillo. Y acá en esta esquina van a doblar el papel, como les enseñé con el tema del pantalón del posterior, para que se refleje el ángulo. En este caso pues yo no puedo doblarlo, pero voy a simular que esta línea, cuando yo la doblo, esta me casa con este ángulo. ¿Por dónde iría el despiece de la manga? Los 2 centímetros, la curva de la sisa o la curva de la manga, la parte del costado, la parte inferior y la mitad de manga. El despiece de la manga me queda así. Va a doblez de tela por 2. ¿Por qué por 2? Pues porque toca sacar manga izquierda y manga derecha. Hasta ahí nos llega nuestra manga. La manga es súper sencilla. ¿Cómo corroboro que la manga me haya quedado bien? Mido este mismo contorno con el metro, perdón, con la cinta métrica así parada, como tomamos las cisas, y mido el contorno. Este contorno me debe dar la mitad del equivalente al contorno de sisa. Es decir, me debe dar 21.75, 22 centímetros. Entonces lo medimos así. Pasando por todo, es que no quiero pegar mucho el metro porque se me borran las líneas. Entonces medimos este contorno por la parte que sube y la parte que baja por el centímetro hasta la profundidad de esta costada. Desde la esquina, desde los 2 centímetros. Y debe ser equivalente a la mitad del contorno de la sisa. Y con eso pues ya corroboramos que la manga nos haya quedado bien. Entonces no es más, ese es el tema de la explicación de manga que deben desarrollar para la blusa y para el camisa.